Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogos, esta vez un nuevo debate en una coyuntura bastante complicada para Argentina. Otra vez nos encontramos en una nueva crisis, esta vez por supuesto donde hay factores externos que son claves para poder comprenderla, pero también es parte de una crisis sistémica, una crisis que no se puede comprender si no analizamos la historia argentina. Nos encontramos también en un momento en el cual en Internet lo que priman son las frases cortas. En Internet y en los medios lo que priman son las frases cortas y la poca reflexión. En este espacio lo que buscamos es todo lo contrario. Tenemos un debate donde dos especialistas, dos economistas, Cristian Caracoche y Sergio Chousa, van a debatir sobre el actual ciclo kirchnerista, digamos, la evaluación de lo que está ocurriendo en esta coyuntura, un poco de historia de cómo llegamos acá y al mismo tiempo una reflexión sobre lo que está ocurriendo, su crisis, porque es innegable que estamos en un momento de crisis, y las perspectivas a futuro. Así que los hago pasar, a ver, en orden de aparición, como me aparecen a mí justamente, Cristian y Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Facu? ¿Todo bien? ¿Todo en orden por acá? ¿Cómo está Sergio? Bueno, buenas tardes, Facundo. Gracias por la invitación y buenas tardes para vos también, Cristian. Igualmente, Bueno, Sergio. buenísimo, buenísimo. Bueno, habíamos quedado, por supuesto, en 10 minutos cada uno de exposición y voy a hacer lo más práctico posible. Voy a hacer que comience la primera persona que veo en mi pantalla, que es Cristian. Así que, Cristian, te doy 10 minutos, por favor, para que hagas tu exposición. Me voy a poner yo también el cronómetro porque siempre, si no, se me pasa completamente. Eh, bueno, ahí, cronómetro, listo. Bueno, nada, la idea un poco es discutir, caracterizar, analizar el gobierno, este nuevo ciclo kirchnerista, el gobierno de los Fernández Fernández, este nuevo gobierno del Frente de Todos, ¿no? Mi idea va a ser un poco dar un pantallazo general de lo que viene pasando, inserto en un contexto de historia de mediano plazo, historia reciente, y también plantear algunas perspectivas, ¿no? En función de eso, de las cuales imagino que después se irán eh, soltando futuros temas para la charla, ¿no? Bueno, como una cuestión general, hay que entender al gobierno de Alberto y de Cristina, eh, que está inserto en un periodo de 10 años casi de estancamiento en términos netos. Estancamiento en términos netos en el sentido de que, bueno, no hubo un crecimiento sostenido en 10 años e inclusive hubo ciertas caídas de lo que es el Producto Bruto, ni que hablar el Producto Bruto per cápita, algún que otro año de crecimiento, sobre todo año electoral, pero bueno, el contexto general son 10 años de estancamiento en términos netos. ¿Cuáles son las causas de este estancamiento en términos netos? Y un poco hace al carácter de este gobierno y de sus resultados. Por un lado por un lado no, básicamente que no se dan los requerimientos que el mismo capitalismo argentino exige para crecer, ¿no? ¿Cuáles son estos requerimientos? Son los mismos requerimientos que se han dado en los últimos, desde la dictadura para acá, hubo dos grandes ciclos de crecimiento en Argentina, uno la convertibilidad, otro la postconvertibilidad, Menem y Kirchner, y Néstor y Cristina. ¿Y cuáles son eh, eh, digamos, estos requerimientos que exige el capitalismo argentino? Básicamente un proceso de inversión, sin inversión no puede haber crecimiento de mediano plazo, y este proceso de inversión se da siempre y cuando haya cierta estabilidad en el ámbito de acumulación y una rentabilidad alta en términos históricos. Si uno mira estos dos ciclos que nombro de crecimiento de mediano plazo, en los dos pasó lo mismo, ¿no? Un gobierno, en el primer caso el gobierno de Menem, en el segundo el gobierno de Eduardo Dualde, lo que hicieron fue estabilizar el ámbito de acumulación, es decir, tratar de apaciguar los desequilibrios, dar cierta estabilidad, cierta certeza
a los inversores, a la burguesía, y darle elevados niveles de ganancia. Con eso, bueno, se da un crecimiento económico en el mediano plazo que, más allá de tener cuestiones de demanda, es un crecimiento muy caracterizado por la oferta, ¿no? Porque a los ciclos de crecimiento se los ve precedidos por ciclos de acumulación de capital. Y en esto, obviamente, cuando se da la acumulación de capital, también se da un proceso de crecimiento de la demanda, ¿no? El empresario invierte, contrata más gente y así sucesivamente. Con esto no estoy diciendo que el empresario es un benefactor social ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, es una lógica que se ha dado en estos dos ciclos de acumulación, quizás más en el menemista que en el kirchnerista, porque el kirchnerista venía de la crisis del 2001 y tenía cierta capacidad ociosa, pero ya en 2004, 2005 el proceso de acumulación fue bastante notorio, acumulación de capital. Bueno, en función de esto, ¿cuál es el problema? Que estamos hace 10 años con caída de tasa de ganancia, déficit gemelos e inflación creciente. Es decir, son cuestiones que desalientan la acumulación de capital y por lo tanto plantean un proceso de estancamiento económico de mediano y largo plazo y una crisis de larga escala siempre latente. ¿En qué sentido? No estoy diciendo que el año que viene o este año o cuando sea va a haber la famosa piña que plantea Milei, no, sino que digo que siempre en este tiempo siempre está el temor a que se vaya todo al diablo. ¿Por qué? Justamente porque este estancamiento económico siempre trae consigo, estancamiento económico que, como dijimos, tiene su base en una rentabilidad en decaída y déficit gemelos, inflación creciente, siempre trae consigo un miedo a que todo se vaya al diablo, una crisis de larga escala siempre latente. Ahora la pregunta que surge frente a eso es ¿por qué esto no se soluciona, no? Y la respuesta es porque obviamente solucionar eso implica necesariamente un ajuste de larga escala. Un ajuste de larga escala como el que en su momento hizo Menem, como el que en su momento hizo Duhalde. ¿Cuál es la diferencia que tuvieron Menem, que tuvo Duhalde, con lo que tuvieron los gobernantes de estos 10 años? Que previamente estos gobernantes tuvieron una crisis de larga escala previa, que si se quiere allanó el camino para el ajuste de larga escala. Los gobernantes de estos últimos 10 años no han experimentado una crisis de larga escala, por lo tanto, cualquier avance en el ajuste implica obviamente una resistencia y una pérdida de popularidad. Y es por esta razón, por esta dificultad en implementar el ajuste, que ese ajuste estabilice las condiciones de acumulación y que mejore la ganancia empresarial para que se produzca un proceso de crecimiento económico con inversión. La dificultad de implementar ese ajuste hace que los distintos gobiernos desde el 2011 para acá vayan combinando un poquito de ajuste con un poquito de cubrir los desequilibrios, pero que nadie solucione de fondo estos desequilibrios y este nivel de ganancia en caída. Desgraciadamente así funciona el capitalismo, no es que a mí me gusta, ¿no? En función de esto, bueno, el gobierno de Cristina Fernández planteó en su momento la famosa sintonía fina, que era ajustar de a poco. El gobierno de Macri planteó el gradualismo. El gobierno de Cristina, la sintonía fina, y cubría los desequilibrios con las cajas de los distintos organismos, la emisión monetaria y el gasto de reservas. El macrismo cubría su gradualismo tomando deuda y actualmente el gradualismo de Alberto, por decirlo de alguna manera, continúa profundizado con el COVID, cubre hasta ahora, por ahora, con emisión monetaria. ¿Esto qué es lo que plantea? Entendiendo al gobierno de Alberto en términos de un mediano plazo y viendo cómo esta continuidad de ajuste lento se viene dando, todos los que veníamos estudiando este proceso histórico ya sabíamos desde un primer momento que el gobierno de Alberto Fernández se configuraba como un gobierno de ajuste, ¿no? No obstante, el COVID aceleró algunos procesos, sobre todo los procesos que tienen que ver con el sector privado, pero también justificó otros procesos de ajuste
que son los procesos más relacionados con el sector público. ¿Cómo se articula este neogradualismo o este gradualismo de Alberto? Por un lado, por el lado privado, el gobierno opera activando techos a paritarias. Por el lado público, opera generando recortes en salarios públicos y en jubilaciones públicas. Y a su vez viene llevando adelante también una devaluación administrada. Recordemos que Alberto toma el poder con $1 a 60, hoy lo tenemos al 100, casi aumentó un 80% el precio del dólar. También se está aplicando lentamente, convenio a convenio, una flexibilización laboral administrada, no una flexibilización laboral a la brasilera, no una flexibilización laboral como la que planteaba Macri, pero sí una flexibilización que se va dando gremio por gremio. Por ejemplo, tenemos dos casos que son centrales, como es el de petroleros, con todo el proceso de vaca muerta y el proceso de Toyota, y a su vez tratando de mitigar los problemas de la inflación con los acuerdos de precios. Después, si algunos resultados que tengo acá sobre comparando el último periodo de Macri, el 2019, contra el promedio del gobierno de Alberto, se nota que caen los salarios privados registrados un 3%, los salarios públicos caen un 8%, ahí la patronal es el gobierno, el salario mínimo cae un 10%, la jubilación mínima cae un 1%, esa más o menos la mantuvo, es decir, mantuvo el nivel paupérrimo de Macri, y la pobreza aumentó un 5%. Obviamente, le podemos adjudicar al COVID la cuestión del salario privado, la cuestión de la pobreza, no tanto le podemos adjudicar la cuestión del salario público, salario mínimo y jubilación mínima. ¿Cuáles son las perspectivas? Y ya con esto voy a ir cerrando. Las perspectivas que hay de acá a futuro, con cómo viene la cosa, es que continúe el avance del ajuste gradual. La pregunta va a ser a qué velocidad. Obviamente que este ajuste empeora las condiciones de vida de la clase trabajadora. El acuerdo con el FMI, obviamente que va a tender a acelerar esta aplicación. Las formas que va a seguir asumiendo el ajuste van a ser las mismas, quizás agregándole un ajuste en las tarifas, quizás segmentadas seguramente, pero ajuste al fin. Y la velocidad de esta implementación va a depender, por un lado, de las relaciones de fuerza, la resistencia que vaya a tener la clase trabajadora frente a este ajuste, y a su vez algún milagro rentístico de los precios internacionales de la soja y demás, etcétera. Y para cerrar, por último, frente a este escenario, la clase trabajadora, siempre termino con este paneo, la clase trabajadora tiene tres grandes opciones para tomar. Por un lado es aceptar este ajuste de largo plazo con la esperanza de que en un futuro, bueno, condiciones de vida destruidas, la burguesía invierta en un futuro y eso genere un proceso virtuoso, lo que algunos llaman derrame, esa promesa. La segunda es continuar con esta lógica de resistencia al ajuste que obstaculiza el ajuste, pero entonces también obstaculiza las inversiones y entonces se genera un proceso de estancamiento de largo plazo con condiciones de vida decadentes. Y obviamente yo como marxista, el último planteo para la clase de trabajadores es obviamente organizar a la misma clase con la idea de superar esta lógica de la inversión, esta lógica de la ganancia y con ello ir hacia una lógica donde la inversión esté orientada no por la lógica de la ganancia, sino obviamente por las necesidades humanas y obviamente eso implica superar al capitalismo. Hasta aquí yo y creo que me pasé 2 minutos. Está todo bien, ¿no? Igual que con todos los temas que pusiste, y esta es la dificultad de ser moderador, no sé si darle la exposición a Sergio o directamente una réplica a Sergio, porque creo que no coincidís prácticamente, Sergio, en muchos puntos, por no decir casi en todos, de lo que dijo Cristian. Así que bueno, tenés tus 10 minutos, Sergio. Bueno, muchas gracias, Facundo. Muy interesante lo que mencionaba Cristian. A ver, yo en la caracterización de la economía argentina tengo un abordaje un poco más desde la macro, tal vez no con una construcción histórico y clasista. Y en el abordaje macro uno lo que ve es una continuidad
a partir del arreglo macroeconómico que deja un gobierno y sigue el siguiente con algunas condiciones iniciales, con limitantes estructurales y después con factores externos que también te determinan. Esta administración inició su gestión a la salida de una crisis balanza de pagos y una crisis de deuda de proporciones. Recordemos, en 2017 llegamos a tener uno de los déficits de balanza de pagos más importantes de la historia y eso desembocó posteriormente en lo que fue la crisis de deuda con el posterior retorno al FMI, que bueno, todavía hoy lo seguimos sufriendo. Y ese proceso deja secuelas, ¿no? No es algo que vos podés levantar de un día para el otro, simplemente con voluntarismo político, tratando de trastocar la correlación de fuerzas, con el aval ni siquiera que te da haber ganado una elección. Por ejemplo, esta administración asumió sin ningún tipo de posibilidad de financiamiento de su déficit. Aún así vos quisieras tener una política un poco más laxa desde el punto de vista fiscal, quisieras implementar un programa que potencie a la demanda agregada poniendo pesos en la economía, generando un shock distributivo por el lado de la demanda, hubieras tenido restricciones de financiamiento por los canales tradicionales, los canales más sanos, que es aprovechar el ahorro interno. Eso básicamente estaba roto como producto de que se había defaulteado esta deuda en pesos, se había defaulteado deuda en moneda local con el reperfilamiento de la CUNS en septiembre de 2019. Ni que hablar todo el pilar del sector externo, ¿no? Donde también estabas en un virtual default, tenías que renegociar privados y Fondo Monetario. Empezaste ahí un poquito sí con el impulso de la fortaleza que te da el hecho de empezar una nueva administración y ahí los primeros meses se intentó implementar un poquito de recomposición más compulsiva, ¿no? Digamos, se había decretado un aumento para el sector público, formato de bonos, y también se había decretado un aumento obligatorio para el sector privado. Eso le dio incluso un colchón a los salarios, que después lamentablemente fue consumido en el contexto de pandemia, pero le había dado un colchón inicial. Recuerdo que hasta el mes de febrero los salarios habían aumentado 4% en términos reales, solamente en espacio de 3 meses. La verdad que hacer una caracterización macro de esta administración de los primeros 2 años, sin tener una consideración del contexto de emergencia, es necesariamente un análisis reduccionista, ¿no? Vos transitaste la emergencia en la expresión de la deuda, que es lo que mencionaba un poquito recién, y también la emergencia de la pandemia. Eso es insoslayable. Digo, cada vez que hagamos una mención sobre el deterioro de la calidad de vida de la población, que a mí eso en lo personal me duele, a mi fuerza política le duele y quiere revertir eso, pero no hacer una consideración de que hubo caída del poder adquisitivo de los ingresos en absolutamente todas las economías del mundo. Uno puede encontrar algún contraejemplo aislado, ¿no? Pero en todo el mundo hubo caída del poder adquisitivo, si me permiten la generalización. Bueno, es simplificar una realidad y no tener una consideración cabal de lo que fue el cimbronazo de la crisis económica asociada a una crisis sanitaria más grande posiblemente en un siglo completo. A ver, a mí me cuesta mucho decir que hay un consuelo de que los salarios en promedio el año pasado tuvieron una caída. Ahí yo quiero contraponer un poquito algunos números que mencionaba Cristian, ¿no? El año pasado, si uno ve el promedio del RIPTE, de los trabajadores y las trabajadoras registrados en la economía, incluyendo el sector público, excluyendo informales, que tiene problemas con la medición informales. La caída fue del orden de los 2 puntitos, un poquito menos de 2 puntos porcentuales. Es muy reducido para un contexto de inflación tan aguda como tenemos en Argentina y de destrucción de actividad económica. Digo, respondió de manera menos sensible la caída de los salarios a la caída de la actividad, que es un poquito el efecto contrario al que se dio este año, donde respondió más rápido la actividad que la recuperación de los salarios. Es mal de muchos, consuelo de tontos. Acá estás diciendo no perdiste por goleada, perdiste 1-0, pero perdiste igual.
pero a mí no me parece una cuestión menor, porque el Estado contribuyó a que la pérdida no sea superior con el arrastre de crisis macroeconómica y con el contexto de pandemia, donde vos querías hacer un muro de contención para que no se pierdan empleos, no se pierdan tantos empleos, y era como agua que se te escurría entre las manos, porque también le tenías que decir al sector privado que no trabaja o que trabaje con otras pautas de producción. Dicho esto, yo ahí tengo un contrapunto con los números salariales. Yo veo el RIPTE, el promedio de trabajo del salario del sector registrado, y hoy en día, ajustado por inflación, estamos por arriba de 2019, de diciembre de 2019. Poco, definitivamente poco, menos de un punto porcentual, pero habiendo transitado una pandemia y una crisis de deuda, el promedio, con toda la heterogeneidad y la injusticia que implica tomar un número estadístico y que es un promedio, el promedio de trabajadoras y trabajadores registrados le ha ganado la inflación, incluyendo a los informales. No, lo que pasa es que el segmento de informales, que te explica aproximadamente un tercio de la torta sociolaboral en Argentina, tal vez incluso un poquito más, tiene problemas de medición muy agudos, porque se miden por EPH. La EPH es una encuesta que subestima consistentemente las mediciones nominales de ingreso, con lo cual, digo, es complejo dar un diagnóstico definitivo, también con poco tiempo vista, como son 2 años, sobre el subconjunto de los informales. Independientemente de eso, la dinámica de lo salarial, coincido con Cristian, que es mala en términos estructurales. Argentina viene ya de una década donde los salarios no han podido recuperar más en términos de capacidad de compra, y ahí definitivamente hay cierto desgaste del mecanismo de acumulación, si se quiere. Ahí puedo tener un punto de contacto con lo que piensa Cristian. Pero yo creo que la salida de eso es por la vía de la producción, con este régimen de producción, pero ajustando muchas clavijas desde lo macroeconómico, ¿no? Disponiendo un sistema que sea un capitalismo que funcione, básicamente, ¿no? Que deje de excluir, que ajustes pautas a partir de las cuales te puedas dar un contexto de crecimiento estable. Yo creo que se puede. Yo creo que ajustando algunas pautas desde lo macro, ordenando un poco más algunas variables que hoy en día no funcionan, se puede consolidar un crecimiento que no sea interrumpido por crisis cada 2 o 3 años. Y es una asignatura pendiente que ahí sí soy escéptico de que en los 2 años restantes, digo, la puedas solucionar en términos estructurales. Me parece que te tenés que dar un marco de continuidad de políticas de Estado, de políticas más institucionalizadas, con un conjunto amplio de fuerzas políticas que te puedan dar esa solidez como para dar condiciones para reducir la volatilidad de los vaivenes macro. Bueno, eso, si querés, como caracterización integral, me parece que ya llegué a los 10 minutos. Ahora, si quieren, seguimos discutiendo cosas más puntuales. Bueno, yo creo que en los dos hubo algo que me pareció clave, que es la discusión de los salarios. Cristian lo planteó desde el punto de, básicamente, si hay ajuste o no dentro del gobierno de Alberto, y Sergio, bueno, encuentra una recuperación ahí. Me parece clave poder hablar dentro de un marco de un nuevo gobierno peronista sobre salarios. Así que arrojo la pregunta, básicamente, ¿hubo ajuste o no? En el gobierno de Alberto. Quiere agarrar la pelota, es libre. No, empiezo yo, que fui el que Vamos, primero arrancó. Sí. No, primero, yo trato de, además de ver las diferencias, las continuidades que hay entre los gobiernos, ¿no? A ver, Macri en sus últimos 2 años fueron los 2 años más duros de ajuste. Justamente la cuenta corriente externa la equilibró a fuerza de devaluaciones, y obviamente la devaluación siempre implica peor situación, peores condiciones de vida para la población. El gobierno de Alberto mantuvo ese nivel de devaluación, este tipo de cambio que, si uno lo mira, no sé, si lo comparamos con el 2002, claro, no es alto, pero si lo comparamos con los últimos 15 años, es un nivel de tipo de cambio alto. Es decir, de la misma manera, el ajuste que hizo Macri, Alberto lo mantuvo. Y acá voy a plantear algo que es importante ver,
para lo que es un estudio de la dinámica de un ajuste. A ver, si el gobernante que estuvo antes hizo un ajuste y puso los salarios, o sea, estaba el salario acá y lo puso acá, y este gobernante, el actual, los mantiene acá, está manteniendo el ajuste. ¿Se entiende? Porque, o sea, la estrategia comunicativa es, bueno, Macri bajó los salarios y con nosotros bajó un poquitito nada más, pero no bajó mucho. No, bueno, siguen siendo bajos y se mantiene y se utiliza el ajuste de Macri, se utilizan los frutos del ajuste de Macri en ese sentido. Yo en clase siempre suelo dar el ejemplo de, bueno, yo tengo un perro que le doy 2 bolsas de comida por mes. Si de un mes al otro se la bajo a una bolsa, el perro va a tener hambre. Pero si después se la mantengo en una bolsa, va a seguir teniendo hambre. Y voy a seguir manteniendo el ajuste que metí aquel mes que se las bajé. Por lo tanto, que los salarios, según los indicadores del INDEC, el índice salarial del INDEC, están más bajos que los de Macri. Sí, podemos discutir que por el RIPTE está un poco menos, un poco más, pero están más bajos que los de Macri. Hay una realidad. Macri metió un ajustazo y este gobierno mantiene ese ajuste y todavía lo avanzó. Obviamente que estoy de acuerdo que hubo un COVID y eso influye, y por eso traté de subrayar la importancia que tiene el COVID, por ejemplo, en el ajuste en los salarios privados, ¿no? Obviamente, hubo un problema de actividad, hubo gente que quedó en la calle, Ejército Industrial de Reserva, bajan salarios. En el privado lo entiendo, ¿por qué? Porque el sector privado expulsa mano de obra, Ejército Industrial de Reserva, bajan los salarios. Ahora bien, en los salarios públicos, en las jubilaciones, el que está del otro lado del mostrador, el que es parte de la patronal, es el gobierno. Entonces, si hay ajuste ahí, si los salarios del actual gobierno, los salarios públicos del actual gobierno, están todavía por debajo de los de Macri, y bueno, ahí hay una acción política, si se quiere, intencional, ¿no? En seguir bajando los salarios. Dato al margen, esta caída de salarios públicos es algo que se inició en el último gobierno de Cristina. Si uno mira la línea cómo viene bajando y no hay diferencias entre uno y otro gobierno. Bueno, eso comentaba por un lado la cuestión de la cuenta corriente externa. Macri mete la devaluación, llega a una especie de equilibrio, el actual gobierno la mantiene con un tipo de cambio elevado. Después, el equilibrio fiscal, Macri mete un recorte, llega a una suerte de equilibrio primario, gasto COVID con este gobierno, vuelve a haber déficit, pero en el último tiempo Guzmán metió un ajustazo tremendo que uno ve cómo hace la panza así, el déficit cae fuerte, se hace fuerte el déficit durante el gasto COVID y este año vuelve a estar casi en equilibrio. Es decir, el mismo gobierno retoma el ajuste de Macri. Por lo tanto, bueno, ahí no hay mucho para discutir más que voluntad política de realizar el ajuste. Lo mismo con las jubilaciones, lo mismo con el salario mínimo. Creo que son cuestiones que no alcanza solamente con pensar que, bueno, Macri hizo caer un 20% y nosotros lo hacemos caer un 5% y bueno. No, Macri hace caer un 20% y sobre ese 20% este gobierno hace caer todavía más. Es decir, es lluvia sobre mojado. No es que el 1 de enero del 2020, bueno, volvieron todas las variables a la situación del 1 de enero del 2016. Y bueno, y ahí mantuvimos más o menos la cosa. No, después del ajustazo, perdón la expresión, después de la cagada a palo que nos dio Macri, este gobierno nos sigue cagando a palo como clase trabajadora. Y de nuevo, una cosa es, y ahí podemos decir, no es culpa del malvado mercado que está haciendo los ajustes sobre los salarios de los privados, y que bueno, ahí sí tiene que ver el COVID. Y otra cosa es cuando del otro lado de la mesa paritaria está el gobierno y te pone pautas salariales a la baja.
ningún trabajador va a ir a la mesa salarial pidiendo, yo quiero que me bajen el salario. No, obviamente, si baja el salario es porque del otro lado se están poniendo pautas salariales a la baja. Con esto desestimo y no pongo sobre la mesa la cuestión de la operación sobre pautas paritarias, sobre techos paritarios en el sector privado. Supongamos que el gobierno no incide en eso, no incide. Ahora sí incide en la negociación de salarios privados, de salarios públicos, y sí incide en cambiar la fórmula jubilatoria para ahorrarse, para reducirle la jubilación y ahorrarse no sé cuántos millones de pesos. Es decir, existe el COVID y existen sus consecuencias, pero también hay una acción política direccionada de parte del gobierno de seguir avanzando con el ajuste. Y como digo, este dato, el de los salarios públicos, el salario público fue la variable de ajuste por excelencia del gobierno de Cristina, del gobierno de Macri y del actual gobierno de Alberto. Yo invito a cualquiera que agarre el índice de salarios y agarre el índice de precios, el índice de salarios públicos y el índice de precios y tire el gráfico. Yo lo tengo acá, pero bueno, en el formato diálogos no llevo adelante muestra de gráficos. Yo lo tengo acá. Va a ver cómo cae en todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque es la forma de ajuste por excelencia. Guste o no, así funcionó, digamos, y son datos. Se puede compartir pantalla, cualquiera de los dos que tengan gráficos se te pueden compartir pantalla, pero bueno, igual Sí, es el... si querés lo comparto, es un segundo. un segundo y ya la palabra para Sergio. A ver. Ahí comparto pantalla, compartir pantalla. Bien, Compartir vamos a pantalla. ver. No, bueno, se me va. A ver. No hay caso. Bueno. No, después. Ok, No, bueno. después. Después lo ilustramos. Ahora, bueno, vamos a ver, Sergio, la réplica. Pablo, y si lo tenés, subir. Bueno, sí, a ver, yo no quiero que se interprete mal algunas cosas. A esta administración, a todos los militantes peronistas nos duele que caigan los salarios, no es el objetivo. Y tampoco perder 1-0 no es un consuelo de sonsos, no alcanza. Lo que pasa es que uno, lamentablemente, tiene que citar un contexto que es, de nuevo, que el salario cayó en absolutamente todo el mundo, básicamente porque las economías se pegaron un palo importante, producto de una pandemia, ¿no? Que nos tuvo encerrados un par de meses, todas las contrariedades que ya sabemos. A mí me cuesta hacer una caracterización acabada sobre el rumbo, los lineamientos, cómo es un modelo económico funcionando en plenitud para esta administración, porque el porcentaje de tiempo que transcurrió en normalidad todavía es acotado. Creo que todavía no llegó a medio año, estamos en medio año más o menos. Sí me parecería lógico decir, bueno, si vos tenés un 2022, un 2023, donde hay una continuidad de caída de salarios o una recuperación no tan significativa, bueno, ahí sí podés tener más evidencia como para tener una sospecha fundada de que algo de fondo hay como una cierta intención consustanciada por parte de la política pública de llevar adelante una licuación de salarios. Ahora, yo lo escucho declarar al presidente, a la vicepresidenta, y les creo, lo mismo al ministro de Economía, al desarrollo productivo, a toda la económica, y ninguno dice nuestro modelo económico es de crecimiento con salarios bajos, propiciando una licuación ni siquiera del segmento de empleo público, de salario público, porque creemos que ese es el mecanismo como para garantizar condiciones para que la macroeconomía se desarrolle bien. Se te puede dar como producto de un contexto y hay que tratar de hacer todas las medidas como para revertirlo. Y me parece que las señales macro, las señales de política económica que da esta administración van en ese sentido, pero aún así puede no salirte en el corto plazo. Digo, la pauta salarial de este año, cuando vos recordás cómo fue el debate de presupuesto 2021, toda la previa de las discusiones de paritarias en las cuales se le proponía al sector privado una coordinación entre cámaras y representantes de trabajadoras y trabajadores, tenía un propósito de que
haya una recuperación de 4 puntos porcentuales. Los invito a googlear cuáles eran las declaraciones de Martín Guzmán, de Culfas, de Todesca, y ellos decían, nos sentimos cómodos si este año recuperamos 4 puntos en un contexto de crecimiento del PBI que estaba proyectado en alrededor de 6 puntos. Bueno, lo que tuviste en la mitad de año para adelante, sobre todo de junio, julio en adelante, fue una aceleración de los precios que te rompió toda la programación salarial. Aún así, se había puesto el resguardo de cláusulas gatillo, algunas automáticas, otras renegociaciones en los meses del tercer trimestre, pero te lo rompió la aceleración inflacionaria y nadie pensaba que ibas a llegar a septiembre, octubre, con una rigidez del 3,5, que son niveles desquiciados de inflación. Ahora bien, vos te sentás con un economista liberal y lo que te plantea es que es todo producto del gasto dispendioso. Entonces es muy paradójica la situación, ¿no? Porque uno que es militante de este proyecto político, por un lado tiene el ataque de los que dicen que hay un ajuste totalmente indiscriminado y consustanciado, y por otro lado te dicen que hay una irresponsabilidad de gasto totalmente dispendioso, irresponsable. Bueno, una situación llamativa. Yo el contexto de ajuste, a ver, en términos conceptuales, ¿no? Yo el ajuste siempre lo concebí como vos disponés tu política de ingresos y de gastos, ¿no? Principalmente sí, como ejecutivo, en todas las órbitas decidís que la evolución de tu gasto, de tu política, tanto de gasto corriente como de gasto de capital, vaya por arriba de la inflación, gane participación en términos reales o ajustado en relación al PBI o no. Para mí el parámetro es ese, no el salarial, porque el salarial lamentablemente depende de variables que vos no elegís. Vos como administración, como gobierno, no podés seleccionar. Si vos ves la política de gasto, el gasto este año está creciendo por arriba de la inflación. De hecho, es básicamente el centro de la crítica liberal que te dice, bueno, eso lo estás financiando con parte de monetización, con emisión monetaria. Bueno, entonces vos ahí tenés una intencionalidad como ejecutivo de apuntalar. Obviamente, después podés discutir la efectividad de ese gasto, si es progresivo o no, si va para lo de abajo o no. Podemos discutir tarifas, subsidios a las tarifas, todo lo que quieran, pero la evolución de los desembolsos va por arriba de la inflación. Ha crecido como un porcentaje del PBI en estos 2 años. Después, obviamente, ¿no? Tenés otro pilar que es el del resultado vinculado con los ingresos que tenés como Estado. Como estás teniendo un proceso de reactivación en la macro muy significativo, marida el hecho de que bajás el gasto con que también te está bajando el déficit. Pero yo ahí coincido plenamente con lo que evalúa el ministro de Economía. Bajar el déficit no es liberal, ni es... No podemos pensar bajar el déficit como sinónimo de ajuste. Es una locura eso, porque hubo pasajes en la historia económica argentina en los cuales vos creciste a su vez que se redujo el desequilibrio o directamente caminaste hacia un superávit fiscal de las cuentas públicas. Y bueno, de nuevo, ¿no? También tenés un contexto que te determina, que es el de un muy mal momento como para ordenar la macro en materia de precios, y ese es el gran limitante a que la recuperación de salarios active y a la velocidad que nos gustaría. Para mí, de nuevo, ¿no? Puede venir de 24 puntos de caída de poder adquisitivo en los 4 años de Macri, que yo te diga, el RIPTE está un poquito por arriba, y si me medís índice de salario como hace Cristian, estás un poco por abajo de fines de 2019, no alcanza, pero lamentablemente no hay una fórmula mágica en la cual vos decís, aplico tal herramienta, aplico tal otra, y automáticamente hubo una mejora de salario del sector público y del sector privado. Porque podés terminar, se te puede volver como un boomerang, ¿no? Si vos tenés cierta política macro que no sea del todo responsable. Y si se te vuelve como un boomerang, si hoy estás estabilizado en una inflación del 3 mensual, podés pasar a 4, podés pasar a 5, y esa intencionalidad de mejora, tal vez con muy buena voluntad, pero no bien implementada, te terminás tirando un tiro en el pie, puede terminar siendo peor. Entonces,
Yo ahí en la cuestión del ajuste, definitivamente no. Incluso yo tengo críticas internas, digo, los compañeros, compañeras desde el peronismo, algunos desde el kirchnerismo mismo, en algunos casos, bueno, evalúan que sí, se quejan. Bueno, yo en en lo estrictamente personal no creo que puedas analizar a este proceso, lo que va estos 2 años, como un proceso de ajuste, desde la intencionalidad del Ejecutivo al menos, ¿no? Desde el impulso presupuestario y de política de gasto. Perdimos acá la conexión de Cristian, o por lo menos la perdí yo. No sé, Sergio, si lo estás viendo. ¿A mí se me Ahí, escucha? sí. Se te escucha, no se Sí, te ve, pero bueno. es la cámara el problema. No, bueno, si Tengo quieren, acá el tema con ahí está. los Sí, sí, gráficos sí, que sí, sí. sí. Se puede presentar ahí y ahora cambio la cámara a la típica cámara que tengo. Bueno, nada, ahí están los datos sobre lo que es salario real del sector público. Como se ve, es algo que viene cayendo hace rato, ¿no? No, es algo que es una variable que todos los gobiernos han utilizado de una u otra manera para ajustar. Y también acá se ve cómo también caen las jubilaciones. Las jubilaciones también caen. Y ahí hay una cuestión política, básicamente. No, la intencionalidad, el que está del otro lado, es el mismo gobierno. ¿No? O sea, del otro lado de la mesa paritaria, el que se sienta es el gobierno. Y el que la patronal, la que quiere bajar los salarios, es el gobierno. No hay otro actor, no hay empresarios privados, no hay nada que se le parezca, sino que el gobierno es el que tiende a bajar. Yo en ese sentido acuerdo con algo que dice Sergio, ¿no? Ya podés sacar, si querés, Facu, ya tengo la cámara, creo que se ve. Yo acuerdo con lo que dice Sergio, de que caiga el déficit no sería el problema, a secas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que mientras cae el déficit, también caen los salarios públicos y también caen las jubilaciones, que son los dos indicadores que maneja el gobierno que dice abro más o abro menos, pongo más plata acá o no pongo tanta plata. A ver, si los salarios públicos crecerían y las jubilaciones crecerían, y sí, por mí baja el déficit si querés, todo bien. Ahora, me voy a poner en la piel de Vallejos. Tenés de la diputada que filtró el audio, tenés una situación jodidísima y está reduciendo el déficit. Bueno, ahí hay una intencionalidad bastante clara, me parece. Estoy de acuerdo que es poco el tiempo de normalidad, no lo discuto. Ahora bien, cuando llega el 2020, hay un gasto en IFE, en ATE, en ATP y demás. Ahora en el 2021 empiezan a recortar como loco ese gasto, con condiciones de vida cada vez peores, con caída de salario público, con caída de jubilaciones. Es decir, hay una serie de cosas que implican una intencionalidad, guste o no. Eso por un lado. Y por otro lado, yo soy más amigo, y ahora me pongo en la piel de Perón, de Aristóteles y de Perón, y digo, la única verdad es la realidad, más allá de las declaraciones, lo que diga que quiere hacer cada gobernante, cada ministro, lo que sea. A mí me interesa si las condiciones de vida son mejores, son peores, si los salarios crecen, si los salarios caen, si aumenta el empleo, si cae el empleo. ¿Qué es lo que se ve? Que justamente las palancas que tiene el gobierno, las palancas más a mano que tiene el gobierno para mejorar la realidad material de la clase trabajadora, salarios públicos y jubilaciones, las tira para abajo. ¿Y por qué digo, prefiero los datos antes que las declaraciones? El último ajustazo tremendo que se comió la clase trabajadora, acá en Argentina lo metió Dualde. Y hoy en día lo tenemos a De Mendiguren, que había sido ministro en aquel momento de Dualde, diciendo que él no hizo ningún ajuste, que él lo que hizo fue levantar al país.
hizo el ajuste más duro de los últimos 30 años. Y sin embargo, bueno, está diciendo por sus declaraciones y demás. Creo que hay que analizar la cuestión de datos. Estoy de acuerdo que, bueno, son 2 años, no hay tantos indicadores, pero los indicadores que hay muestran que hay una intencionalidad del ajuste. Más allá de que después yo pueda discutir ciertas caracterizaciones, caracterización de inflación, caracterización, no sé, de cómo van a enfocar el acuerdo con el FMI, que bueno, es algo que no tocamos mucho, pero que es algo que se viene en el futuro, y todos sabemos que el FMI, para decirlo mal y pronto, no mea agua bendita, no nos va a decir, bueno, muchachos, mejoren las condiciones de vida y demás. Por lo tanto, el futuro que se ve, las perspectivas que se ven, no son las mejores y no se ve una intencionalidad de parte del gobierno de avanzar progresivamente. Igualmente, más allá de todo esto que estoy diciendo, de las intencionalidades del gobierno y demás, quiero dejar algo recontra en claro, ¿no? De esto, por más que el gobierno tenga las mejores intenciones, que a mi gusto no las tiene, pero por más que tenga las mejores intenciones y que quiera que todos vivamos en Suiza, el capitalismo argentino tiene determinados requerimientos y tiene determinados límites que implican que para que se dé un proceso de crecimiento exige un proceso de ajuste, o al menos hasta ahora los procesos de crecimiento de mediano plazo han requerido eso. Quizás este gobierno encuentre una fórmula mágica que no requiera eso. Por ahora siempre se requirió eso y por ahora este gobierno va camino a eso. Por lo tanto, quiero separar, por un lado, la cuestión de la intencionalidad política del gobierno de ir avanzando hacia un ajuste, pero además aclarar algo bien que quede bien claro. Por más de que este gobierno no tenga la intencionalidad del ajuste, por más de que este gobierno sea el gobierno más progresista del mundo y haga lo que quiera, y me voy a poner en contra a muchos amigos, por más de que Alberto, en lugar de ser Alberto, sea Nicolás del Caño, en los límites del capitalismo, para que esto despegue, hasta ahora lo que muestra la historia es que se requiere un ajuste. Así es la lógica que tiene el capitalismo argentino. Requiere un ajuste, estabilizar condiciones de acumulación, requiere relanzar la ganancia empresarial para en función de eso gestar un proceso de inversión. Sin eso no existe proceso de crecimiento a mediano plazo. Bueno, intencionalidades, voluntades, metas, pero al mismo tiempo un tema que dijo Cristian que me parece muy interesante, Sergio también lo habías mencionado, y lo mencionó Cristina Fernández ayer respecto a la restricción externa. Me gustaría, Sergio, bueno, que evalúes ese tema de las intencionalidades que trajo Cristian justamente a discusión, y la restricción externa, si para vos existe o no, y si es un problema efectivamente para el crecimiento del país. Sí, definitivamente, bueno, pongámosle un nombre u otro, la insuficiencia de dólares para llenar los casilleros vacíos de una estructura productiva que busca, que tiene la pretensión de no reducirse a la primarización, que tiene la intención de construir una matriz productiva cada vez más densa, cada vez más amplia, que innove, que incorpore valor agregado tecnológico, es algo que requiere dólares, ¿no? Y hoy eso está cada vez más operativo, ¿no? En un contexto en el cual el mundo produce de manera muy eslabonada, el grado de articulación es inmenso. El nombre del juego hoy para la producción global es el de las cadenas de valor, las cadenas regionales, globales de valor, y si vos no tenés suficiencia de dólares como para poder importar, tener autonomía plena para desarrollarte es poco menos que una quimera. Argentina hoy yo creo que genera por la vía normal, por la vía virtuosa, los excedentes suficientes como para poder abastecer a su sector productivo.
la principal espada de Damocles que tenemos, que nos genera problemas, que nos genera todavía crisis y seguramente resolverlo va a tomar mucho tiempo, es la de la deuda. Si hoy no tuvieras el contexto de endeudamiento, por eso es tan pecaminoso, ¿no? Lo que pasó en el proceso económico anterior, donde vos podías haber transitado esos 4 años modificando incluso algunos aspectos estructurales de funcionamiento de la economía kirchnerista 2003-2015, pero si no emprendías un proceso de endeudamiento de esa proporción, bueno, seguramente la macro seguía fluyendo, ¿no? Pueden haber vaivenes desde lo político, pero no te comías semejante crisis y no restringías tanto las posibilidades de crecimiento y de mejora de la calidad de vida en el mediano plazo. Yo creo que esto va a estar presente por mucho tiempo más, independientemente de que tengas el mejor acuerdo en materia de deuda. No profundizo sobre este punto porque me imagino que será uno de los finales, ¿no? Hablar un poquito sobre la cuestión de la deuda, pero aún así logres la mejor resolución, yo creo que la escasez de dólares va a seguir siendo un limitante y te va a exigir que vos transites una administración permanente, ¿no? Que no es lo ideal tampoco, ¿no? A mí me gustaría que pudiéramos tener el arreglo del comercio exterior de otras economías, donde limitar por cantidades no es algo necesario, donde tenés un mercado de cambios a partir del cual la gente, si quiere comprar moneda, lo puede hacer pagando el precio de mercado, pero no veo viable, digamos, poder tener un ordenamiento acelerado en el corto plazo por estas restricciones que tenemos de deuda y la necesidad de administrar esos dólares producto del superávit comercial para lo que sí necesitamos, que es mantener funcionando nuestro aparato productivo, porque es la única manera de contener a buena parte de la mano de obra, garantizar salarios que podemos discutir, seguramente lleguemos al consenso de que son bajos, de que están devaluadísimos, de que se pulverizaron en relación a el pico de 2011, pero que al fin y al cabo son salarios al fin, ¿no? Con lo cual, para una familia lo primero que tenés que defender y ayudar a contener como Estado es que no crezcan los niveles de desocupación. Y bueno, digo, en toda esa caracterización que hacíamos de estos 2 años, el hecho de que prácticamente no ha subido el desempleo no me parece una cuestión menor, ¿no? El muro de contención que se hizo sobre las cantidades, ya hablamos mucho de precios, pero no hablamos de cantidades, el hecho de que Argentina fue de los países que menos impacto tuvo en términos de pérdidas de empleo en relación a otros países que destruyeron 10%, 15% de los empleos, no me parece una cuestión menor, a pesar de que seguramente vas a tener rigideces para que crezcan esos empleos, porque nuestro mercado sociolaboral es mucho más rígido que el de otros países. Así que sí, definitivamente coincido en que tenemos una restricción externa que tiene una componente estructural y ha sido profundamente agudizada por el contexto de endeudamiento y nos va a implicar un desafío por varios años vista hasta que la macro, y en particular la macro del sector externo, se termine de ordenar. Va a faltar mucho para eso. Bueno, hay algunas cosas de acá, obviamente, ahora le cedo la palabra a Cristian, pero efectivamente, bueno, si seguimos lo que dijo Sergio recién, tenemos la restricción externa, el muro de contención, cito lo que dijo Sergio, que es que, bueno, que básicamente el desempleo no aumentó mucho durante este contexto pandémico, y al mismo tiempo un crecimiento del 10% de Argentina, que me gustaría, Cristian, saber si para vos esto es un efecto rebote o si es quizás la dinámica del capitalismo argentino. Recién Sergio también mencionó que la deuda es parte de la estructura, que es un problema estructural en el capitalismo argentino. En consecuencia, me gustaría saber tu análisis respecto a estos tópicos. Pero estás muteado. Ese es el tema, así que no Ahí está, ahí estamos. Por un lado, la cuestión de la restricción externa, a ver, existe dificultad argentina, la macroeconomía argentina ha tenido históricamente problemas de
de balanza de pagos, problemas de dólares básicamente, escasez de dólares, eso sin lugar a dudas. Ahora bien, quizás habría que definir de una manera la cuestión de la restricción externa. Históricamente siempre se plantea como que la restricción externa es un problema de los países subdesarrollados, ¿no? En los libros de texto, digo, ¿no? A grandes rasgos. Y que si uno se pone a mirar país por país, no es tan así, no todos los países tienen esta famosa dificultad de dólares, falta de dólares y demás, sobre todo si uno mira países de Latinoamérica, la evidencia empírica muestra que eso no pasa. Pasa en algunos países, siempre pasa en Argentina, ha pasado en su momento, bueno, en Uruguay, que Uruguay como que tiene cierta relación muy cercana con los vaivenes de la economía argentina. En su momento en Brasil, pero digo, es un proceso que sucesivamente suele pasar en Argentina y creo que tiene dos grandes ingredientes. Por un lado, es la variabilidad del tipo de cambio real, es decir, en Argentina cuesta mucho mantener la moneda subvaluada, es decir, cuesta mucho mantener el dólar alto, porque hay una presión desde la clase trabajadora, de la resistencia, siempre mantener un dólar alto implica un salario en términos reales bajo, y bueno, la clase trabajadora argentina en ese sentido tiene una particularidad muy específica a nivel latinoamericano que, bueno, en su momento Gili la llamaba la anomalía argentina, ¿no? Es una clase trabajadora con mucha capacidad de disputa, mucha capacidad de movilización, que genera problemas macroeconómicos particulares. Entonces, bueno, eso tiende siempre a sobrevaluar el peso en relación al dólar y eso alienta a esto que se llama genéricamente la restricción externa, que es la falta de dólares básicamente. Con un dólar barato hay mucho gasto en turismo, hay mucho gasto en importados y hay demás, etcétera, que llevan a sacar dólares y además la misma inestabilidad, esto de sube el tipo de cambio real, baja, sube, baja, devaluaciones sucesivas, implica también la dolarización de los argentinos, es decir, que nadie ahorra en pesos, porque sabemos que de un momento para otro esos pesos no sirven para nada. Y se genera el proceso de lo que normalmente se llama fuga. A mí no me gusta tanto la palabra fuga porque implica como que el capital o los dólares tienen un lugar de origen, cuando la movilidad del capital, lo decía hace poco Alberto Bonet, la misma movilidad del capital es lo que muestra esos giros de país a país, por lo tanto, si uno entiende la lógica del capitalismo, tiene que entender que el capital y los dólares van de país en país, van, vienen y demás. Eso por el lado de la restricción externa. Después por el lado del rebote, yo creo que sí, que es un rebote en el sentido de que si uno mira, bueno, el PBI en términos reales, el PBI a secas, estaría recuperando los valores pre-pandemia, pero si uno mira el PBI per cápita, estamos en valores de 2007-2008. Quizás con el año que viene estaremos en valores de 2009, 2010, o sea, estamos en niveles realmente muy bajos y que para que se genere ese crecimiento de mediano plazo, es decir, para que Argentina crezca 5 o 6 años sostenidamente, sin grandes crisis y demás, desgraciadamente la lógica de acumulación del capital requiere esa estabilización y ese incremento de ganancias. La otra salida, la alternativa, es que aparezca la renta de 3 o 4 pampas húmedas, es decir, que el país tenga 4 pisos más y en los 4 pisos de toda la superficie se siembre y se coseche soja, cosa que no va a pasar, ¿no? Pero bueno, no sé, quizás en el fondo de mi casa aparece un pozo petrolero, en el fondo de la casa de muchos, y de repente tenemos muchos recursos naturales. Se puede dar alguna pirueta en la historia que genere al país muchos recursos por la vía de la renta. Se puede dar. ¿Es lo más esperable? No, no es lo más esperable. Por lo tanto, de no haber
ese ajuste, con esa rentabilidad, con esa estabilidad, la lógica del capitalismo argentino no va a generar un crecimiento de mediano plazo. Guste o no, así funciona. Soy marxista, no me gusta esa lógica, pero la tengo que estudiar. O sea, es la realidad y así pasa. Y después, el rol de la deuda sí es una parte, dada la estructura económica argentina, es una parte central en la lógica del capitalismo argentino. Muy relacionado con esto que nombraba recién, y quiero aclarar algo, porque en estos días, bueno, ayer hubo una marcha, hoy hubo otra marcha ayer estuvo la marcha del kirchnerismo, hoy una marcha de parte del trotskismo, sobre la cuestión del FMI, la deuda. Hay algo que iguala en términos esenciales tanto al kirchnerismo como al trotskismo en el sentido del diagnóstico, de la relación entre capitalismo argentino y deuda. En ambas trincheras se plantea que bueno, que estamos mal porque el FMI nos hace sus imposiciones y demás, etc. Cuando uno estudia en términos concretos cómo funciona la economía argentina, uno encuentra que no es que la economía argentina está mal por el FMI y por lo tanto el FMI es el mayor problema de la economía argentina. No, uno lo que entiende, lo que ve, es que justamente como la economía argentina es un capitalismo poco productivo en términos internacionales, poco competitivo en términos internacionales, con poca inversión y demás, etcétera, en función de eso acude a la deuda. Es decir, el FMI no es la causa de los males, sino la consecuencia de los males del capitalismo argentino. Por lo tanto, o sea, el problema del capitalismo argentino no es el FMI, sino que es su estructura productiva y su lógica de acumulación. Y es por eso que obviamente siempre digo lo mismo. Es necesario organizarse como clase para superar esa lógica de acumulación, la lógica de la ganancia. Sin esa organización, a futuro vamos a seguir siempre en la misma. O resistimos los embates del capital y al resistir los embates del capital, obstaculizar los proyectos de la burguesía, y entonces la burguesía no invierte, y como no invierte, no paga mejores salarios, y así es el perro que se muerde su propia cola. O dejamos que el capital haga lo que quiera con nuestras condiciones de vida, o nos organizamos en algún momento, nos organizamos para que en algún momento cambiar esa lógica de la ganancia por una lógica de las necesidades del ser humano. Digamos, estamos hablando de otra realidad, obviamente, pero bueno, siempre es bueno decirlo. Sobre todo entre ayer y hoy, con las dos marchas, con el FMI, que si bien se diferencian, tienen un diagnóstico, una esencia en el diagnóstico que es la misma. Pensar al FMI como el causante de los problemas de la Argentina. Cuando en realidad los planes de ajuste del FMI son poco más, poco menos, quizás te apura un poco más, quizás te apura un poco menos, pero son los mismos planes que tiene la burguesía y que tiene su personal político. Pensar que el FMI busca otra cosa porque son personas malvadas que desayunan niños es totalmente equivocado. Lo que plantea el FMI no es muy distinto, quizás las formas, los métodos, no es muy distinto que lo que plantean la burguesía y no es muy distinto de lo que plantean los distintos personales políticos, sea Macri, sea Alberto, sea Cristina, no es muy distinto en los hechos. Siempre lo que plantean en los hechos, no lo que plantean en las palabras. Obviamente ningún gobernante ni ningún ministro, di el ejemplo de Mendiguren porque es el ejemplo paradigmático, ningún gobernante dice, son muy pocos lo que dicen abiertamente, se golpean el pecho y dicen, yo voy a meter el ajuste. No, todos dicen, no es un ajuste, que esto, que el otro. La cuestión es en los hechos. En los hechos, ¿hay ajuste o no hay ajuste? Hasta acá yo. Claro, bueno, justamente una cuestión que habías nombrado, Cristian, es el modelo. Sergio había hecho mención a que el modelo kirchnerista, digamos, como un modelo virtuoso con superávit y reducción de déficit en 12 años. Cristian, vos encontrás limitaciones en este modelo, básicamente porque lo mostrás como que es un modelo que se sigue basando en las materias primas. Sergio, ¿cómo ves, digamos, considerando tu aproximación, digamos, positiva frente a al modelo kirchnerista,
considerando este crecimiento de 10% de Argentina y si se puede continuar, digamos, con este tipo de crecimiento a mediano plazo, o si dependemos efectivamente de variables de que la canasta de commodities esté alta, básicamente, sí, dependemos de eso. Bueno, Facundo, en la definición de modelo, viste, ahí uno de alguna forma hace un poco de abuso de las ventajas de ser peronista y poder decir que está a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo, ¿no? Si vos escuchás, digamos, a los diferentes compañeros, compañeras que se encargan de la administración económica hoy día, y bueno, todos van a marcar que están a favor de que haya un impulso a las exportaciones, que hay que promover la inversión y que hay que apuntalar al consumo interno, ¿no? Todos los puntales de la demanda agregada son necesarios y ninguno debería ser soslayado como para tener un crecimiento estable, que capilarice además, que pueda ser suficiente como para también poder distribuir y sin estigmatizar, pero también sin endiosar a ningún componente, sin decir solamente la salida definitiva tiene que ser por medio de las exportaciones y por ende no importa lo que pase con el consumo interno, entonces nos resignamos o al revés, o vamos estrictamente a jugar para deprimir más a los salarios y que eso no te presione la demanda de dólares, porque ese es el único camino, ¿no? El ideario de esta administración, digamos, con eje en la cosmovisión del peronismo, si las ideas del justicialismo, digamos, si uno podría hacer una simplificación muy, muy burda de eso, me parece que abrazan a todo, ¿no? Abrazan a todo. Eso desde el punto de vista de lo ideal. Después, de nuevo, volviendo al inicio del encuentro, tenés un contexto que te condiciona, ¿no? Digo, vos querés potenciar a las exportaciones. Bueno, bárbaro. Tenés un mecanismo de administración de capitales con tipos de cambio desdoblados, donde tenés una brecha cambiaria enorme y donde además tenés un régimen impositivo sobre los sectores más dinámicos que en algunos casos, bueno, es bastante agresivo, ¿no? Eso en algún momento, si tenés una tendencia de apreciación del tipo de cambio al infinito, te permite que sigan creciendo las exportaciones, bueno, hay que ver. Entonces, cuando debatimos también cuál es la dinámica cambiaria, si hay devaluación o no hay devaluación, tenemos que entender que todo tiene un pro y todo tiene un contra también, ¿no? Obviamente, tener un tipo de cambio más moderado, ¿no? Como pasó en este último año, que se movió muy por debajo de la inflación, bueno, te permite para, si se quiere, recomponer algo de capacidad de compra en dólares, no sé, para los que tienen consumo en dólares, por ejemplo, los que se van al exterior, seguramente este año mejoraron su capacidad de compra, pero por otro lado te quita incentivos, te quita impulsos, si querés, para mejorar tu saldo comercial. Bueno, lo mismo con el consumo, lo mismo con la inversión, ¿no? Cómo das mejores condiciones para que se viabilice un proceso en el cual la inversión crece de manera sostenida, no entras en el estancamiento de la acumulación de stock de capital productivo que ocurrió en los últimos años, ya hace varios años, y eso ¿cómo lo haces? Lo haces por la vía impositiva y debilitas al Estado, o lo haces por la vía de tratar de promover mayor consumo interno, ¿no? Mayor circulación de liquidez, pero a su vez te compras ciertos riesgos macroeconómicos. Bueno, a ver, de nuevo, todo es un delgado desfiladero en el cual vos vas a transitar en estos años. Yo lo que pienso es que hoy tenés buenas condiciones como para que al menos el rebote, llamémoslo rebote, si no queremos llamarlo crecimiento, porque vamos a tener la duda todavía si es definitivo, si tiene la solidez suficiente como para sostenerse en el tiempo varios años más. Yo creo que en el rebote de corto plazo, corto y mediano, 2022-2023, si te das un buen escenario en el cual no se te precipiten, no se te desanclen las expectativas, por ejemplo, por una crisis financiera severa o una corrida significativa desde lo cambiario, un mal acuerdo con el Fondo Monetario, si no se te da ese escenario, que me parece que
con un poquito de muñeca desde el punto de vista de la coordinación macro lo podés surfear. Yo creo que hay buenas perspectivas para tener un crecimiento significativo en 2022 y también en 2023. No me metí en la cuestión distributiva, no digo que eso necesariamente por el solo hecho de tener ese buen resultado de variación del PBI o del PBI per cápita se note significativamente en la calidad de vida de la gente, que es lo que a mí me importa, seguramente a Cristian mucho y a Cristian y todos sus compañeros también les importa. Pero me parece que, como pasó este año, donde si nos remitimos al inicio de 2021, teníamos proyecciones de recuperación de 5 puntos, 6 puntos, pasaban los meses y cada vez ajustaba un poquito más al alza, y va a terminar recuperando, al menos en términos de producción, de bienes físicos y servicios, los niveles previos a la pandemia, bueno, eso se te puede sostener de cara a 2022. El gran desafío creo que sí es distributivo y es apuntalar la recuperación de salarios. ¿Cómo? Bueno, yo ahí no creo en las soluciones mágicas. Ahí posiblemente tenga un contrapunto con Cristian. Digo, no creo que es por un salariazo del sector público, mágicamente de un día para el otro decimos 30% arriba y damos una señal. Me parece que el riesgo objetivo que corres de que te genere un boomerang y después tengas una aceleración inflacionaria que básicamente te carcoma la buena intención, la buena voluntad que tuviste, es un riesgo mayúsculo. Me parece que el nombre del juego para mejorar lo distributivo, que es parte de la agenda pendiente, y con 2 años de normalidad, sin desastre sanitario y cerrando algunos pendientes vinculados a la deuda, te lo podés dar, podés poner todos los cañones ahí, viene por el lado de la coordinación, mejorar la coordinación, la señal de política macro, la señal incluso de comunicación económica, que es la de este gobierno horrible, horripilante, como militante de este proyecto político lo digo, y bueno, me parece que está a todas luces, ¿no? Nadie va a tener duda de que comunica muy mal y coordina muy mal la política macro, con muchos vaivenes, con muchas idas y vueltas, con señales de internas al interior del gobierno que son muy contraproducentes para anclar expectativas. Y me parece que ese escenario requiere de políticas, requiere de un gabinete económico de nuevo, encolumnado atrás de una conducción, la que sea, pero bien coordinado, donde no hayan señales en contrario y donde a partir de ahí puedas dar mecanismos con mayor previsibilidad del sector privado para que se desarrolle de la mejor manera en los próximos años. Es obviamente una agenda pendiente que tenés, que hay que trabajarla, que no es natural, no es que naturalmente se te da por el solo hecho de la inercia de las cosas, la tenés que trabajar políticamente, pero me parece que ahí está el desafío y bueno, mi expectativa es que el gobierno se ordene y pueda hacer los mejores esfuerzos para lograr eso, que básicamente te da las mejores condiciones como para, además de tener un rebote que se siga profundizando, que eso decante en una mejora de la calidad de vida, que coincido que es la gran asignatura pendiente. Levanta la mano Cristian, pero también quiero justamente incluir acá en esta conversación lo que mencionó Sergio, tanto con la palabra expectativas, la inflación. Cómo, digamos, en estos 2 años la inflación sigue siendo un problema. ¿Cómo se puede solucionar? Porque la verdad que estamos en una escalada inflacionaria que realmente es muy difícil encontrarle salida. Pero bueno, Cristian había levantado la mano. No, antes, ahora toco la inflación, ¿no? Pero antes quería aclarar una cosa, por ahí se malentendió. Yo no digo que de esto se sale con un salariazo, justamente digo todo lo contrario. En la dinámica capitalista del capitalismo argentino, la historia, al menos de la dictadura para acá, muestra que para que se dé un proceso de crecimiento económico, justamente no se requiere un salariazo, se requiere todo lo contrario, un ajustazo. Digamos, el ajustazo de Menem, el ajustazo de Duhalde, son los 2 episodios, en realidad esos episodios los antecede una gran crisis, en el 89 la crisis de la hiperinflación, en el 2001 el argentinazo. A esas 2 gran crisis
con una Argentina en shock, por decirlo de alguna manera, los marxistas podemos decir con hegemonía negativa de soy yo el ajuste que meto yo o es la hiperinflación o es el argentinazo. Le prosigue a esas dos gran crisis, le prosigue un gran ajuste, menemismo, primeros años del menemismo, primer año del dualdismo, y una vez que esos grandes ajustes estabilizan las condiciones de acumulación y elevan la tasa de ganancia, a partir de ahí se da un crecimiento del proceso de acumulación de capital. No digo que con un salario, yo quiero que se dé un salariazo y que todos los trabajadores tengamos la capacidad de consumo de un sueco, estamos todos de acuerdo. Ahora bien, yo digo que en Argentina con un salariazo vamos a solucionar todo, no lo digo, quiero aclarar eso, quizás se malentendió lo que digo yo necesito analizar la realidad tal cual es, y la realidad tal cual es me muestra que cómo se vienen dando las cosas en la historia, justamente para que haya un crecimiento en mediano plazo se necesita, en la lógica del capitalismo, todo lo contrario al salariazo, en la lógica de la ganancia. Por lo tanto, bueno, es una cuestión importante. Me anoté un par de cositas más. Bueno, sobre el crecimiento 22-23, es posible que haya crecimiento 22-23. La pregunta es si puede ir más allá de eso sin esta estabilización y sin este ajustazo. Yo la veo muy difícil, salvo que se dé esa pirueta histórica de que aparezcan recursos por todos lados y demás. Y después sobre la cuestión inflacionaria, a ver, es un gran problema en Argentina, ¿no? Porque hay que entender que estamos en un país donde somos del pequeño puñado en el mundo que todavía tenemos inflación elevada. Frente a este proceso inflacionario hay distintas explicaciones. Yo tengo muchas críticas frente a la explicación más liberal y frente a la explicación más oficialista / keynesiana. O sea, el liberalismo lo plantea como una cuestión voluntarista, hay inflación porque hay déficit y el déficit se monetiza y entonces hay inflación. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Y voluntariamente recortando el déficit, recortando la emisión y entonces, ¡pum!, solución. Tenemos inflación cero. Si esto sería tan sencillo, ya lo hubiesen aplicado hace un montón. Suele pasar que cuando se diagnostican estas cosas así tan sueltas de ropa, después la mayoría de veces duran 15 días en el Ministerio de Economía, ¿no? Como López Murphy. Pensar la economía desde el Excel, no conocer cómo funciona la sociedad argentina, sus resistencias y demás, etcétera, hace que dures 15 días en el Ministerio de Economía. Quizás esas soluciones se pueden dar después de una enorme crisis de larga escala, donde la sociedad acepta cualquier cosa y bueno, ahí quizás se le puede dar. De hecho, el ajuste dualdista fue mucho peor que el ajuste que planteaba López Murphy, pero sin embargo la sociedad lo aceptó. Y no solo lo aceptó, sino que después votó al delfín político de Duhalde, que era Néstor Kirchner. O sea, si uno no entiende cómo funciona la sociedad más allá de la economía y más allá del Excel, es muy probable que duren 15 días en el Ministerio de Economía. Por lo tanto, esa explicación me parece una explicación muy voluntarista que no aporta mucho. Después tenemos la otra explicación, la explicación más oficialista, que se enfoca en, bueno, los formadores de precios. ¿Eso qué implica? Que en Argentina tenemos unos empresarios que son malvados y que aumentan los precios porque quieren. También no es una explicación voluntarista. Y también no ve algo básico, que es que los empresarios que hay en Argentina, si no son los mismos, son muy similares a lo que hay en Uruguay, lo que hay en Brasil, lo que hay en Paraguay, lo que hay en Bolivia. Quizás los de Chile tienen alguna diferencia porque Chile ha tenido una matriz productiva muy diferenciada, pero digo, si hay algo que se transnacionalizó post-70, justamente es la burguesía, y si hay algo en lo que se parecen los países, es en las góndolas de sus supermercados. Por lo tanto, pensar que, bueno, los argentinos tenemos la maldición de tener los peores empresarios del mundo, no tiene mucha capacidad explicativa. Mi explicación sobre la inflación, como buen marxista, parte de un diagnóstico de lo que es la lucha de clases en Argentina.
no es una explicación que aplica a cualquier país del mundo que tenga inflación, sino que aplica particularmente a Argentina. Por eso que yo nombré hace poco la anomalía argentina que plantea Gili en su paper clásico ya, ¿no? Una cuestión importante, todos que me estoy olvidando, y ahora voy a la cuestión de la inflación, todos los datos que hablo y demás, si alguien los quiere, si alguien algún televidente iba a decir, alguien que está mirando los quiere, me escribe y no tengo ningún problema, yo le mando todos los datos, PowerPoint, no tengo ningún problema. Son datos abiertos. Bueno, les decía, ¿cuál es mi explicación de la inflación argentina? Parte como una expresión de la lucha de clases. Es decir, Argentina tiene una clase trabajadora con una capacidad de disputa y movilización, con un movimiento obrero y con una organización de desocupados que no hay en ningún país de la región. Entonces, en función de eso, la inflación, entiendo la inflación multicausal, se expresa por distintos motores inflacionarios. Por un lado está lo que es la inflación por puja distributiva. Los empresarios, más allá de que quieren avanzar en los ajustes, cuesta mucho avanzar de golpe, entonces se va avanzando lentamente y eso genera una inercia inflacionaria que se sostiene y se va potenciando. Por otro lado, eso tiene que ver con la clase trabajadora ocupada, con el movimiento obrero. Después, por otro lado, tenemos una clase trabajadora desocupada con gran capacidad de disputa que exige gasto público por planes sociales. Y acá me quiero diferenciar mucho del liberalismo, exige y presiona. Y entonces no es una cuestión voluntarista de que el gobernante le da planes porque quiere o porque es bueno o porque es malo. No, le da porque hay presiones sociales. Y entonces esa cuestión de gasto público obviamente requiere recursos, impulsa el déficit y el déficit se monetiza. Ahí sí funciona la lógica liberal en este sector. Lo mismo pasa con las jubilaciones. Las jubilaciones son muy difíciles de recortar. Hubo no sé cuántos millones de piedras. Ahora con este último recorte que hizo el kirchnerismo no hubo tanta resistencia, pero hubo mucha mala onda hacia el recorte, hacia los jubilados. Es decir, es una clase trabajadora pasiva que además recibe la solidaridad de la clase trabajadora ocupada y la clase trabajadora desocupada muy fuerte. Y por otro lado, bueno, que es algo que pasa transversal a los segmentos de la clase trabajadora, que tenemos una clase trabajadora que por un lado exige servicios públicos de una determinada calidad, educación pública y gratuita, salud pública y gratuita, y a su vez, de una u otra manera, también exige tarifas subsidiadas, al menos cierta parte de la clase trabajadora ubicada geográficamente, que, bueno, entiende que si le aumentan las tarifas se pone bastante en contra del gobierno. Por lo tanto, es una cuestión de presiones, tanto jubilados, desocupados y transversal, que presionan sobre los recursos públicos y generan el déficit. Es decir, no es una cuestión voluntarista de que el gobernante gasta porque quiere, no. Los gobernantes, como vimos, quieren recortar esos gastos. Pero bueno, hay una resistencia del otro lado. Esa resistencia implica que no se puedan dar los ajustes y que ese déficit se monetice. Y por último, sumando 1 más 2, sumando puja distributiva más inflación monetaria por resistencia de los trabajadores, eso genera procesos de atrasos cambiarios que sucesivamente, 2014, 2016, 2018, se dan procesos devaluatorios. Y ahora tuvimos este último tiempo el proceso devaluatorio que fue por goteo, no hubo una gran devaluación, veremos el año que viene. Yo no apostaría mucho, pero todo parece indicar que va a haber una fuerte devaluación el año que viene, pero que vemos que desde el 2020 al 2021 el dólar pasó de 60 a 100, es decir, el último motor, primer motor puja distributiva, segundo motor inflación monetaria, tercer motor puja inflación cambiaria, que son procesos, los procesos de devaluación son procesos que van subiendo los niveles de la inflación inercial, la inflación del motor 1 y motor 2, y que cada vez van poniendo pisos y techos más altos al proceso inflacionario. Hasta acá yo. Muy bien. Sergio.
Bueno, sobre la cuestión inflacionaria, una postilla breve de una cosa me había quedado pendiente. Tema jubilaciones. A ver, yo ahí soy crítico de la primera etapa de esta administración, donde yo creo que ahí no se evaluó del todo correctamente cuánto iba a ser la duración de la pandemia, básicamente, que también tener una predicción sobre eso hubiera sido irrealista, pero la suspensión de la fórmula anterior previo a tener cerrado cuál iba a ser la fórmula de reemplazo, bueno, tal vez hoy con el diario del lunes puede ser algo que se pueda cuestionar. Aún así, en ese contexto, los aumentos por suma fija, garantizaron que 2/3 de las y los jubilados no perdieran contra la inflación, en un contexto de nuevo de inflación desbandada. ¿Qué pasó ahí? Se achicó, se comprimió la pirámide, se comprimió la escala, la gran compresión de pirámide que se discutió mucho el año pasado. Llegó fin de año, se aceleró la discusión sobre la nueva fórmula y ahí la fórmula que se sancionó, la que está en curso, la que estuvo en curso durante todo este 2021, que ya tenemos el número definitivo del año 2021, es la fórmula de 2008 de Amado, Oudou en el ANSES, que es una fórmula que es, yo siempre lo digo, lo pongo en estos términos, es la mejor fórmula de la historia. Es la de Amado, nada más que con una actualización trimestral en vez de semestral, con lo cual al capitalizarse más da mejores resultados. Este año esa fórmula le gana no solamente a la inflación, por poco, seguramente, no conocemos la inflación de diciembre todavía, la de noviembre tampoco, por poco le va a ganar, pero le va a ganar, y le gana la fórmula anterior. En el interín también hubo bonos para sostener en el mientras tanto. Obviamente son políticas que son segundo mejor, obviamente que no es lo ideal, que a los que ganan menos, los jubilados de la mínima y los que ganan poco, proporcionalmente les implica un aumento mayor, y a los que ganan más, que igualmente ganar más siendo jubilado no deja de ser ganar poco, pero bueno, esos bonos contuvieron también un poco. Si hay algo que no hubo fue una decisión consustanciada de licuar jubilaciones. Después podemos debatir que la mínima de 30.000 pesos, un poco menos de 30.000 pesos, es una miseria. Bueno, estamos 100% de acuerdo con eso. Pero ahí es estructural. Si queremos dar esa discusión, también demos la discusión de cómo financiamos al sistema de seguridad social, porque cada vez que porque la oposición lo que plantea es al revés, bajar aportes, bajar contribuciones y por ende financiar a la seguridad social. No sé cómo esperan pagar jubilaciones más altas si vos desfinancias al Estado, siendo que es el principal componente de gasto del Estado. Así que digo, si hay algo que no hubo, fue una intención de licuar jubilaciones. Si lo que hubo fue, de nuevo, una aceleración inflacionaria, y ahí discutamos un poquito la cuestión inflacionaria. Argentina tiene un contexto bimonetario evidente, que por la alta dependencia de la necesidad de acumular dólares y las implicancias de las crisis de escasez de dólares, se te propaga los precios internos, ya sea por la vía directa, por el precio de la formación de los precios de los insumos que importamos, como por la vía de las expectativas. Y en la vía de las expectativas me parece que también tenemos parte del componente de este año. Es muy difícil explicar para nosotros, para el oficialismo nos resulta muy difícil explicar, con toda sinceridad lo digo, cómo, habiendo tenido un año en el cual anclaste tarifas en una proporción significativa, al dólar oficial lo moviste relativamente poco y al resto de las cotizaciones de dólar también avanzaron por debajo de la inflación en el acumulado de los 2 años, ¿cómo aún así seguís teniendo tanto combustible inflacionario? Yo creo que el aspecto externo de la situación muy particular que se vive, no solamente en términos de los commodities, de los productos primarios, donde tenés países hoy en día estables, con macroeconomías estables, con alimentos creciendo 30%, 40%, fíjense lo que creció el arroz en Brasil, producto fundamental, básico, el pilar de la canasta de consumo de los brasileros. La harina en México, bueno, en Estados Unidos mismo hay crecimiento de productos de alimentos que están a velocidades muy significativas, a pesar de que son contextos macro totalmente distintos a Argentina.
ese componente no lo podemos soslayar, y también hay una crisis de provisión de insumos por fuera de los commodities que también le pone presión a todas las cadenas de provisión de insumos que para la producción de nuestro país, que es tan dependiente, ¿no?, de la articulación con el resto del mundo, es complicado. Y después, bueno, la coordinación en general, ¿no? Ahí vuelvo un poco a lo que decía antes. Me parece que se falló este año, sí, en alinear al sector privado corporativo, sobre todo a los grandes formadores de precios, ¿no?, los grandes jugadores de Argentina, de la elite económica argentina, con la dinámica macro. A mí me hace ruido políticamente el hecho de que tuviste un rebote tan significativo en términos de actividad, pero los resultados distributivos de eso no han sido favorables. Casi que podríamos decir que hubo una captación plena por parte del empresariado. Uno sí entiende que también las empresas venían en general, ¿no?, sacando casos particulares, de caer no solamente en la pandemia, sino también 2 años previos. Entonces, también el sector privado corporativo quería recomponer con la misma velocidad que querían recomponer las y los trabajadores. Desde un criterio de lo normativo, uno diría, bueno, tenemos que cuidar al brazo más sensible, ¿no?, de la pulseada, que es el de los asalariados, pero para hacerlo, de nuevo, no es algo que puedas hacer con voluntarismo. En mi opinión, podés hacerlo si vos coordinás bien las expectativas, ordenás la macro y vas dando las señales correctas. Me parece que ahí se descansó mucho sobre que, ¿no?, un poco mágicamente o automáticamente por los efectos de los números de la macro se iba a coordinar el sector privado, y ahí se falló un poquito, ¿no?, en ser un poco optimistas, sobreoptimistas, sobre cómo se iba a dar, cómo se iban a repartir las mieles de este rebote de 10 puntos en términos de actividad. Me parece que hubo ahí un ánimo un poco sobregirado por parte de los formadores de precio, los principales en Argentina, en querer recuperar por fuera de el raciocinio de un poquito más de partición equilibrada con las y los trabajadores, ¿no? También para no asfixiar a la demanda interna, ¿no? Porque al fin y al cabo, si vos te das una recuperación muy sobregirada, pero que después termine ahogando al consumo interno, posiblemente le reste dinamismo al proceso de recuperación mirando hacia adelante y te termines también tirando un tiro en el pie. Está bien que hay sectores que están desvinculados del ciclo de salarios y de consumo interno y solamente miran al exterior, ¿no? Grandes problemas estructurales que tenemos en Argentina, pero en el corto plazo me parece, ahí sí soy pesimista, en el corto plazo me parece que vamos a convivir con una inflación alta ya después de lo que fue 2021. No me arriesgo a decir, están dadas las condiciones para que baje la inflación, así como sí soy positivo, optimista en términos de actividad y de producción, no lo soy automáticamente en términos de inflación. Me parece que hay que sencillar hasta que aclare, parar la pelota, ordenar el resto de la macro y sí ir más fuerte, profundizar la coordinación y las señales de política macro por el lado de los ingresos, ¿no? Sí, tratar de coordinar para que haya un 2022 en el cual la mejora de los salarios sea más sensible que la de 2021, que de nuevo, yo creo que cuando tengamos los datos del índice de salarios componente sector informal de la economía, que es el que se mide muy imperfectamente porque se mide con rezago, todos los trabajadores le van a ganar a la inflación en el año calendario 2021, pero por muy poquito, a todas luces insuficiente. Así que me parece que en 2022 hay que de nuevo ir por la vía de los salarios y tratar de contener sin mucha expectativa de un gran programa que te proyectes bajar 20 puntos o 10 puntos, que posiblemente termine horadando más la credibilidad de tu política macro. Bueno, como estamos en tiempo, me gustaría darle un poco de lugar al público para ir cerrando este debate, esta conversación que nos deja, por supuesto, con muchísimas preguntas para seguir evaluando el gobierno de los Fernández, este nuevo ciclo kirchnerista. Tuvo una pregunta general que le hace el usuario Omar Floyd, que pregunta, más allá del FMI, ¿es posible que la economía crezca, ya sea en términos capitalistas o socialistas, sin financiamiento externo? Y esta parte es la que me interesa particularmente. Las tasas de interés son altísimas siempre para Argentina.
¿Por qué? Obviamente pregunta para los dos. ¿Quiere responder? Levanta la mano Cristian, pero está muteado otra vez. No, estoy anotando. ¿Es posible que la economía crezca sin financiamiento y la otra era? Lo vuelvo a poner acá. Las tasas de Ah, interés son altísimas siempre para Argentina. ¿Por qué? bien. Bueno, antes voy a hacer dos cuestiones puntuales, quizás como para responder algo de Sergio. Primera cuestión, no hay una fórmula de las que hubo la óptima. Siempre la fórmula va a dar más aumento o menos aumento dependiendo del contexto. Quizás si hay realmente intenciones de mejorar los ingresos de la población, que no pierdan la inflación, una mejora que se puede hacer a cualquier fórmula es ponerle como piso que aumente lo mismo que aumentó la inflación. Claramente eso no se quiso hacer en esta fórmula nueva, no sé por qué, para mí, no sé por qué, supongo para ajustar justamente las jubilaciones, pero se podría haber hecho. Lo mismo, yo siempre digo, cuando hay algún debate salarial en algún gremio donde estoy, es, bueno, partamos de la base de pedirle cláusula gatillo por definición. Si quieren realmente mantener el nivel de salario, que pongan cláusula gatillo de base y después, arriba de la cláusula gatillo, discutamos lo que discutamos, pero arranquemos de la base, de que no pierda contra la inflación. Por algo no se quiere poner, ¿no? Ahí claramente. Después por el tema de la inflación, la cuestión de los commodities, de los precios internacionales, yo creo que se cae en la misma lógica que con los formadores de precios. ¿Cómo es que uno mira los formadores de precios de Argentina? Son más o menos los mismos que en Brasil, los mismos que en Uruguay, bla, 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 y ninguno supera el 10% de inflación. ¿Cómo es que los precios internacionales suben justamente internacionalmente y los países restantes no experimentan los niveles inflacionarios que tiene Argentina? Claramente la explicación va por otro lado. No podemos explicar eh, la inflación ni por los formadores de precios ni por los precios internacionales. Y ahora entro en las preguntas. Por un lado, ¿es posible que la economía crezca sin financiamiento? Sí, es posible. De hecho, en el primer kirchnerismo, en primer y segundo kirchnerismo, gobierno de Néstor y gobierno de Cristina, ha crecido. ¿Cuál es la diferencia? Lo que hubo antes. Y por eso muchas veces siempre discuto sobre la invisibilización que se hace en los relatos más cercanos al kirchnerismo del rol del dualdismo. Yo publiqué un libro que arranca en el dualdismo. Originalmente la idea era arrancar en el kirchnerismo, pero cuando lo empecé a entender que no se podía explicar el kirchnerismo sin el dualdismo, tuve que incluir al dualdismo. Si uno mira la gran mayoría de la literatura que estudia el kirchnerismo, arranca el kirchnerismo, arranca desde Néstor, y no hace ni siquiera mención a veces de la labor dualdista. Obviamente que tiene una finalidad política, invisibilizar lo que pasó antes para endiosar lo que pasó después. Igual siempre digo lo mismo, todo el mundo quiere ser Néstor, nadie quiere ser Duhalde. La cuestión es que para que haya un Néstor se requiere un Duhalde, necesariamente. O al menos eso está mostrando la historia argentina desde la dictadura para acá seguro. Yo no estudié más para atrás, pero de la dictadura para acá muestra eso, que para que haya un Néstor tiene que haber un Duhalde, o a lo sumo tiene que haber un Duhalde y un Néstor en el mismo gobierno y en ese orden. Es decir, alguien tiene que estabilizar y elevar el nivel de ganancias. Si no, todavía nadie encontró la solución mágica al problema de crecimiento en el mediano plazo en Argentina. ¿Y por qué Argentina paga mayores tasas de interés? La verdad, yo no soy un experto en economía financiera internacional. Entiendo por cuestiones más generales que está la cuestión de riesgo país, sobre la posibilidad de insolvencia, la posibilidad que se ve a corto y mediano plazo de caer en default, de no tener las cuentas en orden. No obstante, esta cuestión es bastante discutible, ¿no? El último tiempo de Menem, que las cosas ya no estaban tan bien, los fundamentos
macroeconómicos no estaban tan bien, Argentina tenía una buena calificación, ¿no? Pero bueno, es como que si uno no tiene las cuentas en mediano orden o no muestra cierta capacidad a mediano plazo de repago y esas cuestiones, obviamente que las calificadoras tienden a calificar peor al país, tienden y los inversores, los prestamistas, tienden, si van a tomar más riesgo, tienden a pedir más tasa. Eso en lo que es financiamiento externo. En lo que es el financiamiento interno, ¿por qué nosotros cuando queremos comprar algo para lo que sea y pedimos un préstamo nos cobran tasas tan altas? Bueno, ahí tiene que ver con la inflación, con el proceso inflacionario que tenemos. Obviamente que con inflación de superando el 50% es difícil, es difícil. Más allá de que una tasa que sea subsidiada, si una tasa no es subsidiada, no nos van a cobrar una tasa del 5% con inflación del 50%. Por lo tanto, bueno, ahí juega la cuestión de precios. Pero en el financiamiento internacional no solo hay una historia de cesaciones de pago, de reestructuración de la reestructuración de la reestructuración y demás, etcétera, sino que también, bueno, eso mal o bien, las calificadoras de riesgo lo van estudiando, lo van analizando, y bueno, si uno no le genera esa supuesta confianza, después cuando uno quiere tomar un crédito, obviamente no tenemos bases macroeconómicas sólidas, no tenemos capacidad de repago sólido, a la larga nos van a cobrar más tasa de interés. Bueno, Sergio, ya para cerrar, puedes responder a la pregunta y también, bueno, responder a lo que dijo Cristian previamente. Sí, breve, una referencia de lo anterior. A mí la cuestión previsional me inquieta en demasía porque es un tema que me encanta. Sí, está bien, vos a nivel de fórmula, si querés diseñar una fórmula de no ajuste, sí, le pones, si querés, puedo hacer una fórmula que sea, no sé, 1000%, independientemente de lo que pase, 1000% por mes. Bueno, el tema es que tenés que hacer equilibrio entre una fórmula que refleje tu voluntad de política económica y la viabilidad en términos de sostenibilidad del sistema previsional. Si vos pones un piso equivalente al IPC y sobre eso algo, o el IPC como alternativa y después si da mejor otras variables, en el largo plazo se te vuelve imposible de soportar con este contexto político, productivo, ¿no? Tal vez vamos al ejemplo de que tenemos cuatro suelos y encontramos petróleo o una productividad de la soja mucho mayor y podría ser viable, pero con este contexto, con estas cuentas públicas, es difícil. La elección que se hizo sobre la fórmula actual, Cristian, tiene que ver con si elegir entre dos ramas la que sea mejor, teniendo consideración sobre recaudación, teniendo consideración sobre la movilidad de salarios en el sector registrado, formal, activo de la economía. Y eso tiene inserto a la inflación, o sea, la inflación indirectamente está metida ahí. Pero darte una fórmula en la cual vos, ni en una crisis como la del año pasado, te determina pérdida, en el largo plazo no tenés viabilidad de tipo fiscal como para sostenerlo. Vos podemos dar la discusión si en el marco de otro régimen de producción y acumulación eso podría ser pensable, pero en el marco de este régimen, digamos, no te soporta, no hay forma de sostenerlo con las cuentas públicas. Y de nuevo con la consideración de que explica 2 de cada 3 pesos del gasto primario, ¿no? No estamos hablando de, bueno, un par de puntitos del PBI, algo marginal. Explica buena parte de tu esfuerzo fiscal. Bueno, sobre las preguntas a nivel financiamiento, bueno, evidentemente Argentina es un país de ingresos medios, casi sin ahorro, de proporciones que quiera ser exteriorizado por estas cuestiones que debatimos antes sobre las dificultades para movilizar voluntariamente el ahorro nacional por la incertidumbre, por las crisis sucesivas, por las devaluaciones.
Entonces, si no podés apelar al ahorro interno para financiar al Estado, por ejemplo, cuando quiere hacer una gran obra de infraestructura, y sos un país de tamaño medio, de ingresos medios, es difícil pensar que no puedas, no tengas que recaer en organismos que te ayuden a apalancarte o en el mercado como para hacerlo. Lo que pasa es que le tenés que dar viabilidad también a eso desde el punto de vista financiero. Y tenés que tratar de orientar que esos recursos que te ingresan sean efectivamente aplicados a la realización de gasto de capital, de algo que te mejore el ropaje de tu economía y que a futuro te vuelvan más productividad y más ingresos, y no que ese dinero que te entra se malgaste. Con los organismos multilaterales hay buenas oportunidades en ese respecto porque cada dólar que ingresa ahí, digamos, tiene una trazabilidad como muy, ¿no? Muy controlada, no pasa lo que pasó con el Fondo Monetario o con un endeudamiento tradicional en el mercado, que bueno, una vez que ingresa entra en la caja negra y después, si se va por la otra vía a formar activos externos, no se enteró nadie o se enteraron muy pocos. Así que yo creo que sí, para el largo plazo, para financiar el desarrollo, digo, propiamente dicho, es indispensable para un país de las características de Argentina y además es la norma en los países emergentes, ¿no? Y después tasa de interés, bueno, está íntimamente ligado a lo que mencionaba Cristian y también a la desconfianza que produce un gobierno que es atacado por el liberalismo principalmente. La principal oposición de este gobierno es liberal o protoliberal o pseudoliberal, y el discurso que construye, que en el mercado financiero permea mucho, es que este gobierno es Venezuela. Digo, es paradójico porque seguramente Cristian debe estar diciendo las críticas que se le hacen de que es un gobierno izquierdista o muy ligado a posturas intervencionistas extremas, son críticas tan destempladas que Cristian se debe morir de risa cada vez que escucha, dicen que es un gobierno proto-cubano venezolano, ¿no? Que tendrá que ver. Pero bueno, eso permea mucho en el mercado. Y yo creo que hoy hay un castigo a los activos argentinos, bonos y acciones que está sobredimensionado. Yo creo que Argentina, cerrando un buen acuerdo con el Fondo Monetario y con más racionalidad sobre las perspectivas de mediano y de largo plazo, podría ir a un riesgo país en el orden de los 600, 700 puntos, o sea, un riesgo país más sensato, ¿no? Estos niveles que son 3 veces más, con bonos que rinden 23%, bueno, una locura. Pero bueno, soy escéptico de que eso a corto plazo se sincere porque realmente el pesimismo del establishment financiero respecto de este gobierno es muy severo y no creo que lo reviertas rápidamente con un acuerdo bueno con el Fondo Monetario. Me parece que además de eso, yo creo que es un paso indispensable ese, pero además de eso necesitas darte un crecimiento estable con varios años vista y que hablen los resultados, ¿no? Que hablen los resultados de una macro creciendo con estabilidad, con salarios recuperando y con un ordenamiento macro integral también en términos de inflación. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Algunos puntos. Me gustaría agradecer primero a toda la gente que participó. A la gente que entró recién o que entró hace poco, esto va a quedar grabado en el canal, así que lo pueden volver a ver. Recuerden suscribirse al canal para más contenido. El sábado vamos a estar publicando de nuevo. Y finalmente le quiero agradecer, sin orden de lo que estoy viendo en pantalla, a Cristian y a Sergio por este debate realmente enriquecedor que por supuesto, dio nuevas preguntas y que permite interrogarse de nuevo sobre el gobierno de los Fernández y sobre la dinámica del capitalismo argentino. Así que, por mi parte, sin nada más que agregar, les cedo la palabra tanto a Cristian a Sergio si quieren hacer una última acotación para ir cerrando. Bueno, yo también agradecer la invitación, siempre es un gusto charlar y discutir las problemáticas que, bueno, uno trata de estudiar, ¿no? Siempre revalorizando este canal porque, bueno, siempre tiene muy buenas entrevistas, muy buenos debates y es un gusto ser tenido en cuenta para eso. Repito lo que ya comenté, si a alguien le interesa alguno de los datos que yo planteé, que los planteé así suelto o planteé con gráficos, no tiene ningún problema, me puede escribir.
Y que si les interesa seguir profundizando en este enfoque, nada, el año pasado publiqué mi primer libro sobre, que se llama Dualdismo, Kirchnerismo y Macrismo, el capitalismo argentino y su recurrencia histórica. Nada, que ahí va a tener mucho más profundidad en los análisis como para ver este último periodo de historia reciente. Así que bueno, nuevamente agradecer el espacio y bueno, imagino que fin de 2023 tendremos nuevo debate, ¿no? Por cómo vienen las Claramente, cosas. claramente. Bueno, Sergio. Bien, también, simplemente agradecer a vos, Facundo, por la camaradería, también por la comprensión de los tiempos y los cuelgues en la planificación, viste que uno cuelga un poco. Eh, y la pasamos en lo personal la pasé muy, muy bien, muy grato, muy placentero. Cristian, la verdad que una profundidad en el análisis y en lo personal a mí es lo que más me gusta discutir cuando uno habla en algún medio, formato monólogo y no problematiza, termina siendo aburrido. Cuando uno tiene la posibilidad de contraponer, de contrastar, sobre todo con gente que no piense de la misma forma, por izquierda, por derecha, es donde uno más se interpela, se autocuestiona cosas, puede profundizar, reafirma o no. Así que estos espacios, en cualquier medio, ¿no? Ya sea virtual o presencial, a uno realmente lo cultivan mucho, sirve mucho para cultivar y espero que bueno, los que lo puedan ver en tu canal les guste el debate y cualquier cosa nos consulte lo que necesiten. Exactamente, porque hubieron muchas preguntas cuando en el chat decía tomaremos solamente una. Pero bueno, fue el último debate del año de diálogos. Nosotros nos vamos a ver en la próxima emisión. El sábado tenemos un nuevo episodio de diálogos. Nuevamente, Cristian, Sergio, muchísimas gracias por haber participado y en 2022 continuaremos con este ciclo de debates. Así que bueno, soy Facundo Guadaño y sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo diálogos. Así que, chau, nos vemos.